Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Estamos en un tema muy particular que tiene que ver exclusivamente con la Biblia NBI, nueva versión internacional, que es de Editorial Vida y HarperCollins. Es una Biblia muy particular, ¿por qué? Porque a lo largo de todo lo que es la exposición del texto bíblico, tiene algunos faltantes de versículos, así como otras traducciones bíblicas que ya lo hemos visto en lo que es a la actualidad del canal, el video más visto de nuestro canal, que tiene que ver con una respuesta contundente acerca de por qué faltan ciertos versículos en las Biblias modernas, NBI, NTV, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, allí está la explicación, tomando también diferentes opiniones a lo largo de todo el video, explicando que esos versículos faltan porque no se encuentran en manuscritos más antiguos que tienen que ver con los descubrimientos del Mar Muerto y lo que es el texto crítico. Bueno, en base a eso, ahora vamos a tener la posibilidad de dialogar con Pedro López, que es el director en edición de Biblias de HarperCollins, que nos ha dado la posibilidad de hablar sobre esto, así directamente de la palabra de aquellos que tienen la autoridad para tomar decisiones al respecto de esto y, por supuesto, responder a un criterio de edición de la Biblia para su publicación, en este caso la NBI, nueva versión internacional. Y en sí ya tenemos un primer video que te dejo aquí el link de una primera parte de la entrevista con Pedro López, hablando acerca de las Biblias que tiene la Editorial Vida en particular. Pero ahora nos vamos a meter con esto que tiene que ver con el tratamiento de lo que fue la edición de la NBI, directamente de la editorial y del criterio de la editorial al respecto de, bueno, esto de cómo se lleva adelante el faltante de los versículos en el texto crítico y por qué realizan esos cambios. En base a eso nos dijo lo siguiente Pedro López en cuanto a lo que es una pequeña diferencia entre el texto recibido y el texto mayoritario. Escuchemos. Hay una pequeña diferencia entre el texto mayoritario y el texto recibido. Aunque el texto recibido, los manuscritos que utilizó Erasmo vienen de esa tradición mayoritaria, no eran manuscritos completos. Entonces, por ejemplo, el final de Apocalipsis, Erasmus lo tradujo del latín al griego, y no hay manuscrito que tenga esa traducción, porque no coincide con nada. El hombre lo trabajó lo mejor que pudo con lo que tenía, ¿no? El texto mayoritario es el texto que sigue la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Entonces hay algunas diferencias entre esa edición del texto griego de Erasmus, el texto recibido, y el texto mayoritario, aunque pertenecen a la misma familia. Aunque hoy no se habla de familias mucho, ¿no? Pero simplemente para entenderlos un poco, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera 60 no tiende a señalar esas... algunos manuscritos no contienen este versículo. A menos que sea una edición de estudio y que alguien haga una nota detallada y esté haciendo un comentario en cuanto a un versículo, no va a aparecer eso. No se pueden incluir todas las diferencias textuales que hay entre el texto recibido y el texto crítico en una edición de la Biblia, en una versión de la Biblia, porque sería muy meticuloso y algunas de esas diferencias son de artículo, son diferencias menores, ¿no? La Reina Valera revisada, que es la Reina Valera 1977, incluye esos versículos que no aparecen en la edición crítica, los ponen entre corchetes. Entonces es yo creo que es una ayuda buenísima, ¿no? Sobre todo para la persona que, como a mí me gusta la Reina Valera, pues me he criado con la Reina Valera, he memorizado los versículos de la Reina Valera, pues me cuesta, aunque comparo, me cuesta cambiar a otra versión. Mi Biblia en casa es una Reina Valera, punto, ¿no? Pero me gusta simplemente con un vistazo ver el paréntesis o el corchete, ¿no? Bueno, eso nos ayuda, ¿no? En la NBLA se hace de manera diferente.
te va a aparecer ese texto en cursiva. Te lo marca de esa manera, ¿no? Por eso es importante leer con mucho cuidado el prefacio de cada traducción, porque ahí explica cómo se van a señalar todas esas cosas. La NBI sí, en las notas de traducción te pone ahí, algunos manuscritos no incluyen este versículo. Es como una nota a pie de página, separada de las referencias cruzadas, ¿no? Muy clarita. Y se pueden ver esas notas. Y claro, y como pudimos ver en pantalla, allí está lo que decía justamente Pedro López acerca de cómo la NBI no tiene en el texto bíblico el versículo bíblico, pero al final, en la parte de las notas de explicación o de diccionario o de aclaración de lo que es la traducción, sí aparece el texto diciendo que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces le preguntamos, porque surgió realmente esta cuestión de, bueno, pero ¿por qué no lo pusieron, como otras traducciones, como él mismo nombró, la NBLA, la Reina Valera revisada, que aunque no se encuentran en los manuscritos más antiguos, está ese versículo, todos esos versículos dentro del texto bíblico? En cambio, la NBI dice no, nosotros no lo vamos a poner y sí lo vamos a poner debajo de las notas de explicación, diciendo que en los manuscritos más antiguos no está. Y claro, eso dio a ciertos debates, porque gente diciendo, pero ¿cómo no ponen ese versículo? Y de hecho, algunos colocándose dentro de un punto de vista de condenación de la NBI porque no estaba ese versículo, no quisieron entender el criterio y enseguida formularon ya una declaración de que era o demoníaca o anticristiana. Bien lejos de eso, Pedro nos explica el porqué de ese criterio de no poner el versículo en el texto bíblico y sí en las notas al pie de página, diciendo que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Y esta es su interesante respuesta. La razón la considero fundamental. Un Nuevo Testamento que sigue la edición crítica del texto debe leer lo que la edición crítica dice. De corrida, ¿no? Si estamos diciendo que aunque la edición crítica es se llama una edición ecléptica, que contiene lo que los eruditos de la crítica textual han considerado, siguiendo un proceso muy meticuloso, cuáles son las variantes más probables, nos han resultado en un texto que es el texto crítico. Si yo quiero entender a Marcos y yo lo leo hasta, por ejemplo, el final de Marcos, que es muy corto, que donde tenemos a las Marías saliendo corriendo, básicamente, después de estar en la tumba, y punto. Si yo estoy leyendo eso, yo me empiezo estudiando a Marcos, yo lo estoy viendo de una manera un poquito diferente, ¿no? Estoy estudiándolo como posiblemente fue ese evangelio, ¿no? Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué termina de una manera tan abrupta? ¿Por qué parece ser que Marcos va terminado y ahí se quedó, ¿no? Eso afecta a mi interpretación. Si en Juan, es en 1 Juan 5, cuando lo que se llama la cláusula Johanna, pues no aparece en el texto original, en los textos más antiguos no aparece esa cláusula, ¿no? Entonces, son cosas que yo tengo que me ayudan a ver el texto por lo que es. En las conversaciones iniciales de la revisión de la NBI 2022, que es la que tenemos, se hizo el comentario. Quizás fuera importante añadir entre paréntesis esos versículos que no aparecen en la edición crítica, pero que aparecen en él. Mi comentario a eso fue que entonces, ¿por qué estamos haciendo la NBI? Otras versiones lo tienen, que es diferente de la NBI, ¿no? Y de hecho, claro, la NBI pues también sigue la filosofía de la NIV, de New International Version, ¿no? Entonces, nos estamos separando de filosofías de traducción dentro de la misma casa. No estamos ofreciendo otra herramienta de trabajo, otra herramienta de estudio
a nuestro pueblo. Estamos ofreciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quiero ver los versículos que están ahí, yo voy a comprar una Reina Valera 60 o la RBR o la NBLA. Yo me estoy comprando hoy la NBI porque es la Biblia que está tiene la edición del Nuevo Testamento que sigue el texto crítico, como lo siguen todas las demás traducciones modernas, lo que estamos aportando a nuestro pueblo evangélico, ¿no? La NBI está aportando algo que las otras traducciones no están aportando y que es fundamental para poder compararlo, sobre todo para alguien que no conoce los idiomas originales, ¿no? Que son la mayoría de nuestro pueblo, que requieren mucho tiempo, muchas horas de trabajo, mucho trabajo exclusivo, ¿no? Y eso no lo tenemos todos, ¿no? Sí, y ahora bien, nos hemos dado cuenta de que, como les hemos anunciado en el canal a aquellos que son suscriptores y seguidores del canal, esa tremenda cantidad de gente que cada vez vamos creciendo más, hemos hecho un video hace algunos meses diciendo que íbamos a dar una entrevista acerca de la NBI 2022, o sea, la nueva versión internacional en su revisión del año 2022, que son estas Biblias que tenemos aquí y tantas otras reseñas que tenemos en el canal de otros formatos de la NBI año 2022. Bueno, le hemos pedido a Pedro que nos cuente las especificidades de los cambios que han hecho en esta revisión del año 2022. Escuchemos su respuesta. Sí, con respecto a la NBI 2022, específicamente lo que se ha hecho es una revisión de todas las palabras, frases, se ha leído todo el texto completamente para actualizarlo conforme a las normas vigentes en español. Se ha hecho una reestructuración de algunos párrafos. Tenemos que recordar que uno de los aspectos importantes en la traducción es definir dónde empieza un párrafo, dónde termina y dónde empieza y dónde termina. El texto original que tenemos es texto continuo. No hay separación. Ahí uno empieza a escribir y no termina, para ahorrar papel, tienes que decidir cuando una frase comienza y termina y cuando un párrafo comienza y termina. ¿Dónde están las secciones? Entonces se ha hecho una reexaminación de eso de acuerdo con los estudios bíblicos actuales, ¿no? Los cambios exegéticos de acuerdo con los últimos adelantos de las ciencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de hijo de hombre, pues ser humano, la mayoría de los casos va a ser humano, siempre es ser humano, y ese matiz de interpretación ya le corresponde a otra persona hacerlo, ¿no? Lo que el texto nos dice, lo que el texto nos dice, ¿de acuerdo? Entonces, en consideración a las lecturas tradicionales que se basan en el texto recibido, que esas serían las lecturas de la Reina Valeras, lo que tiene la NBLA, que los mantiene en el texto, se han incorporado en las notas a pie de página mejor explicadas, ¿no? Entonces, podremos ver que tenemos el texto bíblico y aquí abajo pues me van a aparecer unas notitas, siempre referidas a ciertas palabras y a ciertos versículos. Y ahí aclaran pues cualquier variación textual que haya, o cualquier comentario en cuanto al texto específicamente, ¿no? Y finalmente se sigue con la filosofía de presentar el texto de una manera fiel, exactamente lo que el texto nos está diciendo, de una manera exacta y clara. Entonces esa exactitud pues corresponde con la terminología que estamos utilizando, ¿no? Para que pueda ser clara al mismo tiempo, ¿no? Pero tan exacta como podemos reflejarlo, ¿no? Y esa es la filosofía de la NBI
2022. Y ahora, claro, nos metemos específicamente con lo que tiene que ver con ciertas expresiones que en la NBI están, que han traído cierto debate, y Pedro López muy amablemente nos cede de su tiempo, y la editorial Vida y HarperCollins, para hablarnos al respecto de ¿por qué pusieron, en vez de hijo de hombre, una expresión muy común en la Reina Valera 60, por qué pusieron ser humano, ¿no? Y de hecho que sigue siendo un debate y una sugerencia constante de utilizar hijo de hombre y no ser humano. Pero de acuerdo al criterio que él ya nos habló y algunas cosas más que nos vamos a enterar ahora, es que deciden utilizar la expresión ser humano y no hijo de hombre. Escuchemos atentamente. Uno de los aportes que sigo oyendo en los círculos en los que me muevo cuando hablan de la NBI es, y ocurre también en las ediciones en inglés, ¿por qué hemos dejado de utilizar la palabra hijo de hombre y hablamos de ser humano? Yo podría poner muchas razones, ¿no? Digo, bueno, es que la palabra en hebreo, cuando estás hablando de hijo de hombre, estás refiriendo pues a lo que sale de un hombre, ¿no? A un ser humano, punto. La mayoría de las veces va a ser humano, hasta que llegas a Daniel. Y entonces allí Daniel hace una cosa interesante, ¿no? De repente, este hijo de hombre da la impresión de ser algo más que es meramente un hombre, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que el evangelista Marcos captura en el texto, ¿no? ¿Para quién ha sido hecho el día de reposo? Y el juego de palabras que hace Marcos en griego parece que quiere hacer una diferenciación. Aunque la expresión aramea de Jesús hubiera sido la misma. Hombre, hombre, hombre. Oye, que el día de descanso que ha sido hecho para nosotros, no para que nosotros sirvamos el día de descanso, tenemos que descansar, ¿no? Porque el hombre es el señor es el que está encargado de su día de descanso. Yo creo que son las expresiones arameas más... una de las cosas que podemos ir y decir, Jesús realmente, con un cierto grado de certeza bastante grande, lo vemos diciendo esto en arameo, ¿no? Ahora Marcos quiere decir algo más. Dice, bueno, no solo eso, pero quiero decirte que Jesús es el Señor del día de reposo, porque Él lo ha hecho también. Y entonces Él deja hombre, hombre, el día de reposo para el hombre, o el hombre para el día de reposo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es algo fascinante que hace allí Marcos en darnos un aporte teológico a esa expresión, ¿no? Entonces ahí, si tienes eso, ya es un poquito difícil seguir una traducción. Voy a traducir todos los hijos de hombre por ser humanos, o voy a dejar todos los hijos de hombre por hijo de hombre. Entonces ahí me encuentro con el mismo dilema, ¿no? Y es un problema de traducción. Y tengo que decidir algo. Seguir en una dirección o en la otra. La dirección que la NBI sigue es decir ser humano, y dejarlo a la interpretación de quien quiera mirar esos pasajes como esos, ¿no? Que se meta de lleno allí, y cuando estudias esos, pues ya tienes que meterte y ya empiezas a comparar las traducciones y las diferentes versiones. Si sabes los idiomas originales, estás en el idioma original, entonces ahí ya vas a lo tuyo, ¿no? Pero estos son cosas, matices, que nos ayudan a entender el texto original. Y que para los que no saben griego y hebreo, estas cosas yo creo que son fundamentales para hacer observaciones en el texto. Y decir, esto requiere que lea un poquito más.
o que busque, voy a mirar en esta otra traducción. Y si os he encontrado el problema, voy a mirar este comentario, a ver qué me explica de esto, ¿no? Y entonces yo ahondo en lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que es fundamental, ¿no? Y por último, y no menos relevante, se encuentra el tremendo cambio que tienen muchas traducciones actuales de la Biblia, que tiene que ver con no usar más el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, así Jehová como es conocido, sino el nombre Señor con mayúscula. Señor, dice el Señor, Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. Y así esos cambios de la palabra Jehová por Señor, utilizado en muchas traducciones modernas, desde la perspectiva y el criterio de la editorial Vida, Pedro López nos va a explicar con lujo de detalles lo siguiente. El cambio del nombre de el Tetragrámaton, que en sí debe ser impronunciable. Esa es la intención en el texto hebreo, ¿no? El nombre de Yahvé, de Jehová. El nombre de Jehová vino por la adaptación de la evocalización de la palabra Adonai impuesta en el Tetragrámaton, en el Yahvé, que es la Yod, la Het, la Vav en la Het. Es como una Y, H, V, W y H. Así es como, ahí ni en el texto hebreo se presenta de esa manera. Porque el texto, el nombre es tan sagrado que lo único que se hace es una anotación, ¿no? A veces aparecen como 2 rayitas. Hay diferentes maneras de anotar el nombre divino en los manuscritos, ¿no? Ahora, cuando lo lees, se hace otra cosa. Si yo estoy leyendo en el principio creó Dios. En el principio yo leo Dios en el texto, pero el nombre es muy sagrado, digamos que es el Tetragrámaton, ese Dios, ¿no? Entonces yo, como respeto como un judío, como un hebreo leyendo esas escrituras, el nombre de Dios es sagrado, no voy a pronunciarlo, no lo pronuncio en vano de ninguna manera, ¿no? Entonces yo digo, en el principio creó Adonai, el Señor. Mi lectura del texto hebreo es diferente de lo que yo tengo escrito. Lo que yo tengo escrito es la abreviatura del Tetragrámaton. Rara vez vas a tener el Tetragrámaton completo en un texto, un manuscrito hebreo. Pero mi lectura siempre va a ser el Señor, Adonai, por cuestión de reverencia, ¿no? Esto lo vemos también en la traducción griega del Antiguo Testamento. Todas esas referencias al Tetragrámaton son Kyrios, Señor. Vemos muchas de esas referencias en las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, si lo leímos en griego. ¿No? Entonces, esa es una de las cosas. Para mí que una Biblia diga Jehová, o diga Yahvé, o diga el Señor, hombre, no me causa ningún... Es lo mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? No veo ninguna diferencia entre esos 3 vocablos, porque es la manera es el mismo, estamos hablando del mismo Dios, ¿no? Desde un punto de vista, cuando te metes en ciencias bíblicas, tiendes a no leer el Tetragrámaton y siempre decimos Adonai, Señor. Son una de esas cosas a las que se acostumbras, ¿no? Porque en los círculos bíblicos que tienes judíos y otras gentes de otras fes, ¿no? Que respetan el nombre, pues siempre el Señor. Esa sería la manera en que se leería. Si fueses a una sinagoga en el segundo siglo, cuando hacen una lectura de la Biblia y tienen un pasaje en el que aparece el Tetragrámaton, nunca van a decir Yahvé o Jehová. Nunca dirían eso. Dirán el Señor, Adonai. Entonces todo el mundo sabe que ese es el nombre divino cuando haces una referencia a Adonai.
Y así le agradecemos entonces a Pedro López su tiempo, a la Editorial Vida también por permitirnos el privilegio de hablar y de traer luz acerca de estas temáticas que muchos hablan, pero qué mejor es preguntarle a la persona encargada y al grupo encargado para que den sus opiniones y hablen sobre el criterio con plena transparencia y encima con actitud responsable. Bueno, me siento un privilegiado de haber tenido este tiempo para hablar sobre las Biblias de Editorial Vida y también específicamente sobre la NBI, la nueva versión internacional en su edición 2022 con cada una de sus especificidades, dando más claridad a lo que un poco sabemos y otros necesitan conocer para tener esa clara explicación de por qué estos cambios en las Biblias modernas. No significa que tengas que desechar otras versiones, sino que, como siempre decimos, tener diferentes traducciones de la palabra del Señor, diferentes versiones y revisiones de la palabra del Señor es muy importante para examinarlo todo y retener lo bueno, no dejando de lado lo que la misma Biblia enseña en el final de Eclesiastés diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y así seguimos avanzando en el canal y espero que te haya bendecido tanto como a mí el contenido de este video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!